Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, aquí en huamantla.org. Estamos estrenando un maravilloso micrófono que capta absolutamente todo y tiene mayor nitidez, ¿verdad? Porque bueno, aquí la empresa siempre ha tratado de que cada vez vayamos progresando más y más, solo con la finalidad de servirle a usted. Hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar qué sucede o cómo debemos de enfrentar la muerte de un ser querido según la palabra de Dios, porque acuérdense que hablamos primero de la palabra de Dios y después hablamos de nuestro tema médico. Y nuestro tema médico se va a titular úlcera duodenal. Quiero agradecer las llamadas, los comentarios positivos y negativos, pues no importa, ¿verdad? No importa, pues los 5 dedos de la mano no son iguales. Entonces aceptamos tanto comentarios positivos como negativos, pero pues traten de que sean siempre propositivos, de que nos den algún conocimiento, de que nos den alguna idea mejor, de que nos ayuden a superar nuestra programación, nuestros temas. Antes de entrar a nuestro tema que nos concierne hoy, de qué hacer a la muerte de un familiar querido, qué tenemos que hacer según la palabra de Dios, vamos a ir a nuestra oración, a nuestro momento de oración, nuestro momento de comunión con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo y su Santísimo Espíritu Santo, para que en ese momento nos postremos ante Dios, en ese momento de la oración, de la alabanza. Acuérdense que la alabanza para Él le gusta mucho, dice la palabra que es como incienso y aceite de olivo que sube hacia Él, y le es muy agradable que le cantemos a Dios y que le alabemos a través de la alabanza, del canto. Vamos a escuchar un tema precioso que se llama Un día caminaba. Me gustaría mucho que hiciéramos reflexión sobre este tema, sobre su letra, lo que está escrito, el por qué Dios nos ama, el por qué Dios nos está esperando, el por qué Jesucristo fue crucificado y por qué pasó todo eso. Y al mismo tiempo pedirle en ese momento a Dios perdón por nuestros problemas, por lo que se nos atraviesa, porque siempre tenemos problemas, siempre se nos atraviesan, siempre nos están acusando, difamando, alzando falsos testimonios, hasta en la misma familia ustedes quieren, ¿verdad? Y a veces en esos momentos pues nos enojamos, nos ponemos mal, tomamos decisiones equivocadas, pero no, debemos hacer detenernos un momento y analizar que no tenemos el control de todas las cosas, que no podemos controlar todo y todo debemos dejarlo en manos del Señor, porque Él toca los corazones y hurga los corazones hasta del más malvado o de la más malvada. Así que vámonos a esta oración preciosa que se titula Un día caminaba. Postrémonos ante el Señor humildemente con la frente al piso. Pidamos por los necesitados, por los que no tienen que comer, por los que no tienen que vestir, por los que no tienen un compañero, una compañera y están sufriendo la soledad, porque la soledad es terrible. La soledad acaba, mata. Y bueno, pues después de que le oremos al Señor a través de esta alabanza de Un día caminaba, regresamos con nuestro tema. Nos vamos a la alabanza, nos postramos ante el Señor y le cantamos y le alabamos.
Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sintiendo mil tristezas. Oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en aquel momento al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí está mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sintiendo mil tristezas. Oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en aquel momento al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Como vaga la nube con su lento volar, como la basura que el suave viento puede levantar. Mi vida seguía los derroteros de un destino cruel. Ya no quería escuchar la voz de aquel que me decía que creyera en ti, Señor Jesús. Incluso, ¿para qué levantar mi mirada si creí que tú no me amabas? Pero un día sentí esa fuerza que me atrajo.
no sé cómo fue. Tuve una ansiedad por llenarme de ti. El odio y la maldad que anidaban en mi ser se fueron como un suspiro. Y hoy ha cambiado mi vida y soy feliz. Gracias por ese regalo, Padre. He vuelto a vivir para amarte, oh Señor. Y quiero decir con humildad que te entrego mi vida. Tómala entre tus manos. Arrúllame. Consuela mi angustia y mis tristezas. Te entrego mi ser, porque ya no quiero sufrir. He recorrido tantos caminos arrastrando mi derrota. Y hoy que he sabido que existes para todos, toma nuestras vidas para que podamos elevar nuestros rostros al cielo y todos juntos en una sola voz decir: gracias, Señor, porque me has hecho muy feliz. Convierte nuestras lágrimas en perlas de dicha, dicha por amarte, Señor Jesús. ¿Verdad que sí es así? ¿Verdad que sí tenemos que dejarnos en el poderoso amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, Jehová y su Hijo Jesucristo y su maravilloso Espíritu Santo? Solo Él puede consolarnos ante la muerte de un ser querido. Hay muchos tipos de muerte. Normalmente pues es la muerte aquella cuando desaparece de la faz de la tierra un ser querido, pero también hay muerte, por ejemplo, cuando se nos va alguien o se separa de nosotros y no volvemos pues a saber ni a ver esta persona, y la amábamos mucho, la queríamos mucho, y también es un tipo de muerte. Pero hay que saber superar todo este tipo de situaciones, ¿sí? Mi compañera Venecia les va a ir pasando un video en el que van pasando algunos contextos que van explicando esta situación. Miren, según los que estudian todo esto, han encontrado que es un trauma muy grande, uno de los mayores traumas, perder a un ser querido. Sí, y más si con este ser querido se tenía una relación profunda de amor, de amistad, de sinceridad, de confianza, de entrega. Entonces, cuando se nos muere una persona que reunía todos esos requisitos en nuestra vida, que nos daba consuelo, que nos daba amor, que nos apoyaba, que nos protegía, y que también nosotros lo podíamos hacer, también lo protegíamos, también lo ayudábamos. Pero cuando se nos muere una persona, un ser amado, gemimos, entramos en un destrozo de corazón, entramos en un sistema de completo, no sabemos realmente ni siquiera qué está pasando ni por qué sucedieron las cosas. Hay gente que incluso llega a renegar de Dios porque esto llega a suceder y le echa la culpa a Dios, y esto no es así. La palabra de Dios claramente dice, ¿verdad? Dice así: bendito sea el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, aún en la muerte de un ser querido. Esto está en 2 de Corintios 1, 3, 4. Luego también dice: estás abriendo tu mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente, mi Señor, porque tú creaste la vida y tú controlas la muerte. Esto está en el Salmo 145, 16.
También dice así: Dios ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia para un varón a quien ha nombrado, que es el Mesías o Jesucristo, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado en su momento debido de entre los muertos. Así es que el creador de vida, ¿cómo no va a volverla a recrear? Sí, eso también está en Hechos 17:31. Luego en Isaías 51:12 dice: Yo mismo, tu creador, soy aquel que está consolándolos aún bajo la muerte. En Isaías 66:13 dice: Como un hombre a quien su propia madre sigue consolando, así yo mismo seguiré consolándolos a ustedes. Eso está en Isaías 66:13. Dice: Tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu propio dicho me ha conservado vivo. Me he acordado de tus decisiones desde tiempo indefinido, oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Sirva tu bondad amorosa, por favor, para consolarme, según el dicho tuyo, a este siervo que sufre por la muerte de su ser amado. Salmo 119, 50, 52 y 76. Y en Juan 5, 28, 29 dice: Viene la hora en que todos los que estén en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, y los que no quisieron cambiar a una muerte segunda o el abismo negro. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, a veces nos preocupamos porque murió nuestro ser querido. Y sí, es algo horrible. Cuando murió mi padre, también yo me sentí totalmente desamparado, me sentí totalmente mal. Y hay etapas que van pasando, que se van presentando por ese tipo de situación, que es algo muy grave, algo horrible. Pero miren, tenemos un consuelo. Jesucristo, cuando le fue avisado que su gran amigo Lázaro había muerto, y Jesucristo se le pidió que fuera a ver, acuérdense que su hermana Marta de Lázaro fue a buscarlo, y Jesucristo llegó 4 días después. ¿Qué sucedió con Jesucristo? Lloró. Jesucristo lloró, gimió de dolor por la muerte de su amigo Lázaro, y siendo que Jesucristo tenía todo el poder de la resurrección y de resucitar a Lázaro, y así lo hizo, ¿no? ¿Pero por qué lloró? Porque definitivamente un proceso de muerte de un familiar querido es algo muy grave, es algo terrorífico, más si ese ser querido, como les digo, tenía mucha confianza en nosotros, nos ayudaba, nos cuidaba o lo cuidábamos, y si era, por ejemplo, nuestro protector. Pues sí, la persona que nos daba de comer, nos daba de vestir. Ahí no estamos hablando de una conveniencia, ¿sí? No estamos hablando de que esa persona por amor nos atendía, nos protegía y nos daba. Y se nos llega a morir, pues nos encontramos desolados, desamparados, ¿sí? Y nos lleva a una tristeza profunda. Incluso ha habido gente que también se ha suicidado porque se le ha muerto un ser querido. Pero la palabra de Dios da consuelo. Yo ya les leí ahorita, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué nos está indicando la palabra del Señor? Que cuando esto nos suceda, volteemos a Dios. Volteemos a Dios en oración, pedirle consuelo a Dios, pedirle su apoyo a Dios, pedirle a Dios calme nuestro dolor y nos dé consuelo y resignación. Pero además de resignación, acuérdense que Dios prometió la resurrección de los vivos y de los muertos, y el juzgar en el momento que eso suceda también a los vivos. Pero estamos hablando de los que murieron, serán resucitados, seremos resucitados. Por eso es importante morir en paz. Eso es más importante que cualquier otro duelo. Que la persona que muera en paz, para que entonces sus familiares que lo rodeaban sepan de Dios también, sepan del conocimiento de Dios, sepan de que en Dios hay vida, de que en Dios quita el dolor, y que algún día podremos volver a ver en espíritu a nuestros seres queridos. Y créanmelo que así va a ser. La palabra de Dios lo cita francamente, ¿no? Miren, la ternura que demostró Jesús al resucitar a Lázaro reflejó de una vez por todas su gran deseo intenso de reparar los estragos de la muerte y quitarla para siempre. Porque hay una promesa además, ¿no?, que es una profecía que se tiene que cumplir. Cuando Dios venga en su segunda venida, ya no como cordero, sino como a juzgar a buenos y malos, a separar, ¿verdad?, a separar pues la maldad del bien.
y a darnos ese paraíso aquí en la tierra. ¿Sí? Ese paraíso es la misma tierra. Y entonces será todo diferente, y dice su palabra claramente, y la muerte no será jamás, la enfermedad no será jamás, y los animales salvajes convivirán con el hombre y con el niño, y andarán jugando con ellos. ¿Sí? Es así. Acuérdense que estamos ahorita en esta situación por el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Por el haber desobedecido a Dios, puesto que Dios les había puesto el paraíso totalmente lleno de lo mejor, pero desgraciadamente el diablo, como siempre, ¿verdad?, tratando de afectar las cosas, tratando de desapartar las cosas buenas, siempre ha desapartado el diablo el amor, siempre ha luchado el diablo contra la misericordia, contra el perdón de Dios, contra el volver a empezar, etc. Entonces, ¿qué sucede? Causó en la mujer, porque desgraciadamente, según los estudios que se han hecho, las mujeres son un tanto cuanto somáticas y necias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se les mete una idea, no se las quita a nadie, y son muy curiosas. Entonces, ¿qué pasa con Eva? Fue demasiado curiosa, fue muy terca, muy necia, no hizo caso del mandato de Dios y pecó contra el Señor, contra la orden que había dado Dios, y hasta la fecha, por eso es que heredamos la muerte. Y hasta la fecha, y lo dice en su palabra del Señor, la muerte nos traerá dolor, sufrimiento y muchas cosas que no son agradables para nosotros, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer cuando se nos muere un familiar y nos sentimos desvalidos, nos sentimos totalmente solos, desprotegidos? Mal, ¿no? Es una cosa terrible, es algo horrible. Bueno, lo primero que debemos hacer es comunicarnos con Dios, hablar con Dios, no echarle la culpa, no juzgarlo, porque son determinaciones de Él. ¿Se acuerdan que les he platicado que su palabra dice: hijo mío, no te afanes de las cosas materiales de la tierra, ni de todo lo que hay en ella, porque yo, tu Creador, tu Dios, sabía que ibas a existir desde antes que estuvieras en el útero de tu madre, desde antes que fueras un embrión. Por lo tanto, yo, tu Dios, controlo el latido de tu corazón y el abrir y cerrar de tus ojos. Esto está en la palabra de Dios, y más claro no puede ser. Y dice Dios también en su palabra: pero encomiéndate a mí ante cualquier situación que te agobie, por mayor que sea. Yo te voy a oír, te voy a escuchar, te voy a entender. Y si se te ha cerrado una puerta, te voy a abrir una ventana con una pequeña luz que te guiará hacia la paz y la tranquilidad y la aceptación de lo que está pasando. Efectivamente, si nos muere un familiar, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios, ponernos a orar y dejar en Dios nuestro dolor. No buscar culpables, no echarnos la culpa, porque luego hay gente que se echa la culpa. No buscar culpables, no echarnos la culpa. No ponerse en un grado, pues digamos, enfermizo en cuanto a una neurosis, porque hay gente que se pone muy mal. Y es lógico, no, ni para juzgar ni nada, o sea, es lógico. Pero debemos de tratar de controlarlos. Dice aquí: confíe en los que son sus amigos y en su consuelo. Dice: deje que los demás le ayuden si ofrecen su ayuda, y si su ayuda le puede ser útil, medite antes de rechazarla. Entienda que esa podría ser su manera de mostrar cómo ellos también se sienten. Quizás no encuentren las palabras precisas para decírselo, mas sin embargo estarán dispuestos a ayudarle. ¿Sí? Teomáticamente esto está en Proverbios 18:24. Luego dice: cuida tu salud ante esta tremenda aflicción. Sí, ¿por qué? Acuérdense que cuando nos deprimimos, cuando nos enojamos, hasta cáncer nos puede dar. ¿Sí? Entonces, si estamos deprimidos, estamos enojados, estamos neuróticos, estamos ansiosos, estamos mal por la muerte de nuestro familiar, vamos también a desencadenar enfermedades. Por eso es que luego muchas veces muere una persona y al mes o 3 meses le sigue ese familiar que sufría tanto. ¿Por qué? Porque dispara sustancias que tiene nuestro cuerpo, sustancias enzimáticas que tiene nuestro cuerpo, que van a generar cáncer, o van a generar un coágulo cerebral, o un paro cardíaco, o un infarto. O sea, es muy importante que ante la muerte de un familiar
tratemos de entender que Dios así es como hizo las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos heredando el pecado de la muerte. Entonces tenemos que entender que es un proceso. Acuérdense que una vez que conocemos de la palabra de Dios, ya no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque es un proceso. La muerte entonces se convierte en un simple puente, ¿sí? Un simple puente que aquí en la tierra somos de carne, hueso, sangre y espíritu. Una vez que morimos, pasamos ese puente, todo lo demás se queda en el polvo, porque polvo es. Pero nuestro espíritu es tomado, nuestro aliento es tomado por el Señor y nos lleva a un descanso, al Seol, ¿sí? Nos lleva a un descanso, a esperar su segunda venida y a ser juzgados. Por eso, más que preocuparse, porque se nos muera un familiar o porque estemos muy conmocionados por esta situación, debemos de preocuparnos porque ese familiar se haya salvado, que haya conocido a Dios, que se haya entregado al Señor, que haya tenido esa plenitud de haber conocido, esa sabiduría de haber conocido al Señor, y que también la persona que está sufriendo también tenga ese concepto, ¿sí? Que haya buscado al Señor. Porque si no, después en la resurrección, si la persona que falleció no buscó al Señor, no cambió, etcétera, pues no sabemos cómo Dios la vaya a juzgar, igual no la resucite. Y entonces en balde todo el sufrimiento, porque no vamos a volver a encontrarnos con ellos, ¿sí? Mentira lo que dicen las religiones, que andan pecando, que andan espantando. Eso no es cierto, son demonios y espíritus, ¿sí? Potestades del diablo, ¿sí? Eso no es cierto. Un día les voy a platicar de todo esto. Dice la palabra de Dios, claramente dice, y lo dice, ¿qué nos sucede? Dice, ¿qué nos sucede al morir? Lo que la Biblia enseña, al morir dejamos de existir. Eclesiastes 9:5 dice que los muertos, entonces ya muertos, no tienen conciencia de nada en absoluto. No pueden saber, sentir, ni hacer nada. Así que tampoco pueden perjudicar a los vivos, ni ayudarles de ninguna manera. Porque luego a veces hay gente que dice leer, por ejemplo, las cartas, la mano, que invocan a los espíritus, y todo eso está prohibido en Dios. No hacen más que abrir puertas del infierno, abrir puertas del mal, para que entonces esos espíritus malignos del demonio anden trastocando a las personas, y son capaces de hacer parecer la voz de la persona difunta. Todo esto que les digo no es mi palabra, no lo invento yo. Por eso les he dicho, váyanse a su palabra de Dios, váyanse a la Biblia, estúdienla y verán cómo todo eso ahí está escrito. Una vez que conocemos cómo es lo que sucede, somos libres y nuestro sufrimiento de alguna forma se aminora. De alguna forma, porque es entendible el sufrir por una persona cuando muere. Eso es muy entendible. Es algo que no podemos pues dejar de sentirlo, ¿no? Pero hay que sentirlo de manera positiva. Hay gente que, por ejemplo, que no salen de ese foso negro oscuro de la muerte de un familiar querido y tardan años enfermos de depresión, enfermos de neurosis, enfermos de alguna enfermedad biológica y orgánica, porque se les disparó por la depresión, por la tensión en la que están, la tristeza, porque acuérdense que somos hechos a semejanza de Dios. Entonces también Dios siente tristeza, Dios siente misericordia. Bueno, estoy leyendo que Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro, a sabiendas de que sabía que lo podía revivir. Pero ¿qué quiere decir? Que la muerte impacta. Pero entonces necesitamos, sí, que nos impacte, pero de manera positiva, confiando en la palabra del Señor, lo que Dios dice que le pasa a los muertos cuando mueren, ¿sí? Por eso es importante cuidar nuestra salud, porque si no, nos vamos deprimiendo, nos vamos enfermando, no comemos, etcétera, y vamos a perjudicar nuestra salud, ¿sí? Dicen los que conocen de todo esto que es importante para cuidar la salud en el momento de aflicción tomar algunas vitaminas, unas buenas vitaminas, tomar mucha agua, alimentarse bien, hacer ejercicio, salir a caminar. Yo sé que es difícil todo eso, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro ser querido muerto
Si se portó bien, tenemos la seguridad de que va a estar con nosotros después, si también nos portamos bien. Y que Dios toma su esencia, su espíritu, y lo resguarda en un lugar para la segunda venida de Jesucristo y ser juzgados. Entonces no hay por qué sufrir. Ahora, desde el punto de vista económico, sí. Si la persona nos daba para nuestros gastos, si la persona, sí, pero hay que enfrentar la realidad. Hay que enfrentar la realidad, como dicen vulgarmente, tomar el toro por los cuernos. Se murió quien, pues, nos daba para nuestros gastos, todo lo que necesitábamos. Ahora hay que buscar una salida para saber qué vamos a hacer. A lo mejor continuar con el negocio de la persona que se murió, buscar otro trabajo, no sé, no se hundan, porque el peor suceso que les puede pasar en su vida es que se hundan a no hacer nada y todavía enfermos, deprimidos, tristes, sin comer, en agonía. Es horrible. Sí, hay un duelo, hay un periodo de duelo que es importante hacerlo. Miren, los que estudian esto dicen que incluso debemos aplazar las decisiones importantes que tenían que hacerse para que ese duelo tenga su tiempo. Dice, es preferible que no tome decisiones como, por ejemplo, que si iban a vender la casa, o cambiar de trabajo, o si iban a hacer algún proyecto, hasta que se pueda pensar con mayor claridad. Porque muchas veces, cuando estamos en ese duelo de la muerte del ser querido, nos apresuramos a nuestras decisiones. Y yo he visto gente que dice, no, ya para qué quiero el coche, lo voy a vender. Y luego andan sufriendo porque no tienen coche. O yo vendo su casa, ¿para qué la quiero? No, o sea, piensen bien antes de actuar, no actúen antes de pensar, ¿sí? Es importante esto también lo marca con mayor claridad desde el punto de vista teométrico y teomático en Proverbios 21:5. Hay que ser paciente con uno mismo, ¿sí? Uno mismo, para eso hay que tener sabiduría, entendimiento. O sea, no alocarse, no acelerarse. El proceso ya está, y es tan real como tocar la mesa, ¿sí? Nuestro familiar está atendido, ya lo enterraron, y el proceso ya está. No hay nada que lo regrese, más que Dios, pero no lo va a hacer ahorita. Ese periodo de resurrecciones ya pasó. Fue en la primera etapa que les he contado de la palabra de Dios. Ahorita ya estamos en el periodo de la gracia y libre albedrío, que es la última etapa. Entonces ya no hay resurrecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aceptar lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi novia, mi esposa, mi hermano, mi hijo, mi hija, etcétera, ¿sí? Yo lo entiendo, pues a veces hasta cuando se nos muere un animalito sufrimos, ¿no? Pero tenemos que ser fuertes, porque si no somos como una torre que se desmorona poco a poco. Y para volver a construir esa torre, que somos nosotros, cuesta pero mucho trabajo, ¿sí? También dice aquí, busquemos consuelo, seamos pacientes y busquemos consuelo. La aflicción normalmente dura más de lo que la mayoría de la gente cree, ¿sí? Les vuelvo a repetir, hay tristezas de la muerte que dura mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos recuerdos de la persona querida, porque revivimos muchas cosas que pasamos juntos, ¿verdad? Bueno, hasta los pleitos, los problemas y cómo los solucionaban. Pero tenemos que ser pacientes. A fuerza tenemos que ser pacientes por el bien de nosotros mismos. Los dolientes pueden experimentar cambios drásticos y repentinos de su estado emocional, y el deseo de evitar que cualquier recuerdo del difunto pueda alternarse con un esfuerzo deliberado por cultivar tales recuerdos durante un tiempo. Entonces, es cierto, hay que tener presente las preciosas promesas de nuestro Padre Jehová ante la muerte. Lo buscan en Filipenses 4:8-9, y ahí está. Tenemos también que ser comprensivo con los demás. Pensamos que porque se murió nuestro familiar, ya todo gira a nuestro alrededor. No es cierto. Hay personas que vivas, que todavía tienen necesidades, los hijos, que tienen que comer, que vestir, que ir a la escuela, que tienen que seguir su vida, su ritmo. Si tienes un trabajo, pues tienen que checar a sus dependientes, a sus trabajadoras, pagar sus impuestos, todo lo que se tiene que hacer. Absolutamente todo. Porque si nos unimos, les vuelvo a repetir, es como una gran torre que se va a ir desboronando poco a poco. Y después, para volverla a levantar, cuesta mucho trabajo. O sea, hay que ser comprensivos también con los demás, tratar de ser pacientes con los demás, explicarles a los niños, porque luego los niños no entienden este proceso de muerte, y ellos son como silenciosos. Ellos a lo mejor no te reflejan tanto lo que sienten, no lo dicen, pero se les va acumulando. Y a la larga,
les hace daño y luego les trae traumas cuando son grandes. Cuando son grandes de edad, les trae traumas. Entonces es importante checar todo eso. Debemos abstenernos de, con el pretexto del dolor, buscar el alcohol, el cigarro, las drogas. O sea, eso no es cierto. Todo eso es falso. Nos vamos a volver más adictos, nos va a hacer daño porque en ese momento si tomamos alcohol estamos destilando ácido clorhídrico por la presión, por la tristeza, la agonía, y el ácido clorhídrico es como su nombre lo dice, ácido clorhídrico, perfora. Entonces, nada más debe salir cuando hay alimento en el estómago, pero como estamos en tensión, en estrés, en nerviosismo, nos sale a cada rato. Entonces tomamos alcohol, peor, o sea, potencializamos el efecto destructor del ácido clorhídrico, lo mismo con el alcohol. O sea, no debemos hacer eso, debemos buscar a Dios, ¿sí? Meditar en los magníficos propósitos de Jehová y obtener alivio duradero. Esto incluso lo marca el Salmo 1.2 y el 119.97. Volver a la actividad diaria, tenemos que hacerlo. Al principio tal vez tengamos muchos problemas, no sepamos qué hacer, darnos a lo mejor, una semana o 2 semanas, cuando mucho, pero después volver a nuestro trabajo, volver a hacer lo que tenemos que hacer, porque el muerto ya está muerto. Y los que seguimos aquí vivos somos los que vamos a seguir sufriendo y batallando pues con todos los saberes de la vida, ¿no? Ya sean buenos o malos. Entonces es importante volver a regresar a nuestra vida de antes, a volver a seguir trabajando y echarle ganas. Y si por ejemplo si la persona que se nos murió tenía un negocio, bueno, pues echarle ganas en su negocio y superarlo y hacerlo más grande y mejor servicio, para que eso nos sirva de distracción y al mismo tiempo de consuelo, porque eso hubiera querido el que falleció, ¿no? No hay que temer que ese dolor tan profundo de repente desaparezca también, porque hay gente que dice, es que yo tengo que seguir sintiendo dolor por la muerte de mi ser querido, porque si no, entonces siento que no lo amé. No es cierto, eso es una mentira. Al principio tal vez tengamos que hacer un esfuerzo para ir a trabajar o cosas por el estilo, pero por extraño que parezca, algunos dolientes temen dejar de sentir un pesar profundo, pues creen que ello indica que su amor por la persona muerta ha disminuido. Y no es así. La desaparición del dolor da paso a recuerdos valiosos que sin duda conservará para siempre. ¿Por qué? Pero positivamente. Aunque la persona haya sido negativa con nosotros, hay que orar por ella, hay que pedir por ella y perdonarla, porque ya está muerta, ya va a ser juzgada, ¿sí? Y nosotros aquí seguimos en esta vida que nos trae muchas sorpresas y muchas cosas. Entonces es importante, ¿no? Es importante, sí, manifestar el dolor, sí, sentir la muerte del ser querido, pero todo positivamente y encaminado a nuestro Padre Celestial, que es el que nos va a dar consuelo en todas estas situaciones tan terribles que se presentan, como es la muerte de un ser amado, ¿no? Es un proceso de tristeza y de aflicción por el ser amado que ha muerto. La palabra proceso no implica que exista un patrón de aflicción predeterminado o un programa fijo. Sus reacciones pueden traslaparse y variar en duración dependiendo de cada individuo, de sus sentimientos y de su entorno, ¿sí? Pueden aparecer otro tipo de reacciones. Yo he tenido pacientes que incluso se les muere un familiar y hasta se enronchan, les salen ronchas en el cuerpo, sufren una descamación también del cuerpo, caída de pelo, resequedad en la boca y llagas en la boca que se llaman aftas. Pero todo es porque no nos detenemos tantito, ¿sí? Nos seguimos de frente en ese proceso y entonces ya nos empezamos a consumir nosotros mismos. Por eso es que mejor debemos buscar a Dios, el consuelo de Dios. Él siempre nos va a dar consuelo en todo. De verdad, mire, cuando mi padre murió, sí, yo también me sentía fatal, me sentía destruido, solo y todo. Y precisamente ahí fue donde conocí también de Dios. Sí, me acuerdo perfectamente, en una noche estaba yo tirado, todo barbón, sin bañarme, muy mal. Y de repente vi la palabra, vi la Biblia, la tomé, la empecé a estudiar, la empecé a leer, me fui a los Salmos y ahí encontré mucho consuelo, en los Salmos.
¿sí? Y ahí fue como Dios me empezó a hablar. Él mismo te voltea la mirada. Mira, aquí estoy. No te aflijas, no te desesperes. Yo te puedo ayudar. Las primeras reacciones es una conmoción inicial, incredulidad, negación, aturdimiento, sentimientos de culpa e ira. Son las primeras reacciones, ¿sí? Y son reacciones propias y normales, ¿sí? Es algo que bueno, es parte de ese proceso que estamos pasando. Incluso a veces hay pérdida de la memoria e insomnio, cansancio extremo, cambios repentinos del estado de ánimo, dificultades para juzgar y pensar, para hacer ecuaciones, ataques de llanto, trastornos del apetito, con la siguiente pérdida de aumento de peso o pérdida de peso. Porque hay gente que pierde el apetito, pero hay gente que para calmar su ansiedad por la muerte de su ser querido, se pone a comer mucho. Entonces debemos controlarnos, porque no somos máquinas que nos pisamos un botón y dejamos de sentir, no. Pero debemos de buscar el control. Porque acuérdense que Dios es un Dios de control. Porque Dios es un Dios que controla todo. Entonces debemos también de controlarnos nosotros. Sí, es difícil, pero lo podemos hacer. Luego ya viene a ver, después de esto surgen diversos síntomas de alteración de la salud, como es letargo, disminución de la capacidad laboral, alucinaciones, incluso llegan a sentir o ver o oír que cómo olía su difunto. A mí me lo han dicho mucho, a mí me pasó también con mi papá y con una tía, y yo sentía que olía yo su perfume de la tía, pero no, se llama somatización psicológica. Por eso es que nuestro cerebro es tan poderoso, porque tiene la capacidad de hacer muchas cosas que no nos damos cuenta, pero las hace. Pero debemos de tranquilizarnos para que esto no nos conlleve a que nosotros nos estemos enfermando. Y después de esto viene una fase que es la fase de estabilización. Es una fase en la que hay una tristeza acompañada de una nostalgia, recuerdos más gratos de la persona fallecida, y incluso hasta con ciertos matices humorísticos, ¿no? De repente pues hasta andamos contando lo que decía o lo que hacía. Y es cuando empezamos a tener una recuperación, una aceptación de que nuestra persona amada pues ya falleció, ya no podemos hacer nada por volverla a traer a este mundo, más que pedirle a Dios que nos dé consuelo y ayuda, y que pues también le perdone sus pecados, o le perdone su vivir, qué sé yo, ¿verdad? A través de la oración pedírselo al Señor. Por eso es que es muy importante entender con sabiduría lo que realmente es la muerte. No crean que es fácil, pero así es. Luego dice aquí finalmente que millones de personas que han muerto volverán a vivir en la tierra, ¿sí? Incluso resucitarán algunas que no conocieron a nuestro Padre Jehová y que practicaron cosas malas, pero también tendrán que ser juzgados. Quienes resuciten podrán aprender la verdad sobre Dios, ejercer fe en Jesús y demostrar su obediencia. Esto está en Revelación, en Apocalipsis 20, 11, 13. Si lo hacen, disfrutarán de la vida eterna en la tierra, y algunos en espíritu se irán al reino de Dios para ayudar a gobernar este reino. Eso está en Juan 5, 28, 29. Entonces es muy importante, ¿verdad? Muy importante entender que el proceso de la muerte es algo grave, doloroso, nos hace mucho daño, pero lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar como una realidad, como tomar agua, como abrir los ojos después de dormir, como ver la luna, como ver el sol, pero siempre en la compañía de Dios, en el apoyo de Dios. Y entonces va a ser todo más fácil, porque dice la palabra de Dios: si tú tan solo te entregaras en espíritu y sentimiento a mí, yo, tu Padre, tu Creador, te daré todo consuelo. Pide todo lo que me tengas que pedir, y yo con tu corazón, y yo te lo daré. O sea, no hay por qué preocuparnos de más que buscar a Dios, tener fe en Dios, en dejar en las manos de nuestro Señor este duelo tan horrible y tan terrible, y que es lo peor que nos puede pasar como humanos, y seguir nuestro camino, nuestro vivir, nuestra existencia, haciendo el bien, perdonando, teniendo misericordia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, para que entonces, después, cuando también nosotros seamos llamados, podamos volver a vernos en espíritu. Imagínense, dice la palabra, que la Nueva Jerusalén es tan preciosa y tan hermosa,
que está recubierta de los mejores rubíes, los mejores diamantes, oro, plata, cobre, pero que tiene un resplandor precioso, precioso, y que ahí es donde estarán los espíritus con Dios. Acuérdense que ¿qué le dijo Jesucristo a uno de los que también estaban crucificados a su lado? No te preocupes, porque también estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tengamos fe, tengamos amor, echémosle ganas, dejémonos de estar drogando, de estar tomando, de estar fumando, de estar peleando. Yo entiendo que a veces nos pueden hacer enojar, nos pueden decepcionar, nos pueden arrastrar, nos pueden pisar, nos pueden tirar y sentimos sentimientos y queremos desquitarnos. Pero volteamos a Dios, voltear al cielo y saber que Dios está arriba y que Él se encarga de todo. Y verán que entonces encontraremos mucha, pero mucha paz. Ahora vamos a hablar de nuestro tema médico, que se llama úlcera duodenal, ¿sí? Hablar de úlcera duodenal es hablar de un problema bastante delicado y bastante grave. Espero que lo que les diga yo de úlcera duodenal les ayude en algo. Miren, la frecuencia de úlcera duodenal ha estado aumentando en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque andamos comiendo cosas condimentadas, enlatadas. O sea, la comida ya no es sana, ya no es criolla, ¿sí? Entonces todo eso, la contaminación, el agua clorada, el estrés, una vez más volvemos al estrés, al enojo. El estrés, el enojo, nos causa que tengamos con mayor frecuencia úlcera duodenal. Es muy común también que exista úlcera duodenal en la infancia. Luego muchos niños que llegan al consultorio, la mamá llega y que dice, doctor, es que vomita la leche, regurgita mucho y no duerme y como que se encoge como frijolito, porque probablemente pueda tener una úlcera duodenal, aunque usted así que no lo crea. ¿Por qué? Porque los niños también, no porque los ven dormiditos y tranquilitos, están tranquilos. ¿Sí? Muchos de esos bebés es el cambio dramático de salir del vientre de su madre donde están en agua a pasar a un ambiente de aire y donde tienen que acostumbrarse, cambiar su sistema respiratorio de respirar bajo el agua a respirar en el medio ambiente, la intemperie, y eso les provoca también una hiperacidez que muchas veces no se controla por sí sola y continúa. A veces también los bebés llegan a tener este tipo de problemas porque no digieren la leche, la lactosa de la leche. Entonces una enzima que les causa regurgitación y también acidez. Entonces también es muy frecuente en los niños que tengan este problema. La úlcera duodenal es 4 o 5 veces más común que la úlcera gástrica benigna, ¿sí? Un 95% de las úlceras duodenales ocurren en el bulbo o capuchón duodenal y el resto se encuentra entre esta área y la ampolla y es causal de cáncer duodenal. Ojo, por eso es que no debemos andar comiendo tanta porquería. Yo no sé por qué de verdad se permite que ande uno comiendo cosas enlatadas, cosas que vienen en bolsitas, que tienen un montón de condimentos, favorecen el cáncer, el alcohol, el fumar, el estrés, la depresión, la tristeza, favorece el cáncer. Entonces llevemos una vida sana para vivir más, ¿sí? ¿Qué síntomas se presentan en la úlcera duodenal? Bueno, hay una molestia en el epigastro, que es acá, ¿sí? 45 a 60 minutos después de comer, con dolor en la noche, ¿sí? Que se alivian con alimento, antiácidos o vomitar, pero luego el vómito, como uno arquea, a la hora de arquear, te provoca más dolor. Y es un dolor espeluznante, es un dolor que sientes que te están enterrando una daga, un cuchillo, que te vas a morir. Es horrible, ¿eh? Hay hipersensibilidad en esta parte y defensa, o sea que está duro a la hora de explorar. Y bueno, le manda a hacer al paciente un análisis gástrico donde se muestra, ¿verdad?, que hay una hipersecreción de este sistema, de este ácido clorhídrico. Incluso la úlcera duodenal es muy común en personas que sufren un síndrome que se llama síndrome de hiperacidez gástrica. Después les voy a hablar de ese síndrome,
tiene mucho que ver con esto, pero el síndrome de hiperacidez gástrica es en aquellas personas que de manera incontrolable están produciendo ácido clorhídrico y sienten que hasta la boca la tienen amarga, que hasta se les adormece, el aliento es amargo, el dolor, y llegan hasta sangrar, porque el ácido clorhídrico lo que hace es erosionar la mucosa gástrica y entonces los vasitos empiezan a sangrar. Entonces es muy común, ¿verdad?, que esto suceda también en la úlcera duodenal. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente que, bueno, los síntomas ya se los comenté, ¿no? El dolor que se presenta acá, muchas veces puede irradiarse el dolor abajo de los bordes costales, hacia la espalda, al hombro derecho, ¿sí? Es posible que haya náuseas, vómito, y el paciente puede llegar a tener diarreas y puede tener también mala digestión de los alimentos. Y es muy común que estos pacientes, al comer productos embutidos, o sea, las salchichas, el chorizo, todo eso, les cause mayor molestia. Las carnitas también les causa mayor molestia por la grasa y porque no pueden digerir bien los alimentos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué estudios tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una química sanguínea, una biometría hemática, tenemos que hacer un análisis de hiperacidez gástrica en el estómago, de hipersecreción, análisis gástrico, para ver cómo está el ácido gástrico, en qué potencia está, en qué fuerza está. Se tienen que hacer estudios de gabinete, como son radiografías, ultrasonidos, una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética también nos puede ayudar. Ahora ya existe un estudio que es la endoscopía intestinal, que no es más que te introducen por la boca una camarita, una manguerita con una camarita y una luz, y entonces va visualizando todo el trayecto intestinal y puede llegar hasta a lo más profundo, y ahí ya no hay duda, porque ahí ya sí podemos visualizar incluso un cáncer, un pólipo intestinal o la misma úlcera. Es un estudio un poco pues irritante, porque sí te irrita la garganta, sí te irrita un poco, pero es una manera muy práctica y muy fehaciente de poder darnos cuenta qué está pasando dentro de nuestro intestino, porque es muy común que tengamos úlcera gástrica, es muy común que tengamos úlcera duodenal, es muy común que nos dé cáncer, pero bastante común. Es algo que de verdad, sí, es una situación muy, muy común, se presenta muy comúnmente en los seres humanos. Incluso puede llegar a provocarnos perforación, que eso sería lo más grave que nos pudiera suceder, porque al perforarse una úlcera duodenal va a caer en el peritoneo ese líquido, ese ácido clorhídrico, los alimentos, y bueno, va a ser una peritonitis, va a ser un problema bien grave para el paciente de urgencia. También puede haber obstrucción, hay pacientes que con úlcera duodenal llegan a tener cierto grado de obstrucción en el trayecto intestinal, y bueno, realmente sí es delicado, ¿no? ¿Qué tratamiento se tiene que dar con esos pacientes? Se usan antiácidos, ¿sí?, los antagonistas de los receptores H2-histamina. Ahora ya hay el omeprazol, los derivados del omeprazol, hay muchos medicamentos muy buenos para esto, ¿verdad? Se le da al paciente, bueno, yo en lo particular le doy un antiácido, le doy un antibiótico para prevenir una infección. No se debe de dar analgésicos como tipo buscapina compuesta tomados, porque enmascaran los síntomas. Y entonces en determinado momento pareciese que ya se le quitaron el dolor al paciente y a lo mejor tiene una perforación intestinal. No se debe de hacer eso, se debe tener en observación al paciente. Si acaso a lo mejor por vía intramuscular se le puede aplicar una inyección, pero a la mitad de la dosis, más para medio tranquilizarlo, calmarlo. Se debe evitar el tabaquismo, se debe evitar el alcohol, se debe evitar la depresión, la tristeza, la agonía, y la dieta es muy importante. Sí, la dieta es bastante importante. Ahora ya salió un tratamiento especial, que es a través de un parche con un bloqueador de la histamina H2O, que se pone en el hombro y entonces constantemente está bloqueando al paciente, ¿verdad?, de la secreción del ácido clorhídrico, y por lo tanto pues la idea es buscar que el paciente se cicatrice su herida, se cicatrice su úlcera. Como es difícil cicatrizar ahí porque está húmedo, pues el intestino está húmedo, es difícil cicatrizarlo. Entonces en lo particular yo uso
algún tipo de planta medicinal cicatrizante como la hierba cáncer, la cancerina, el cuachalalate, que combinados, estandarizados y digitalizados a la dosis precisa a la hora de ingresar al cuerpo humano se convierten en cierto grado de medicamento y ayudan a cicatrizar. También la árnica morada es muy buena para cicatrizar, también la árnica morada, porque no hay medicamento que nos ayude a cicatrizar acá adentro y está mojado siempre. Ese es el problema, por eso está constantemente erosionado, ¿sí? Entonces mejor, más vale pues tratar de buscar algunas plantas medicinales que son muy buenas y que sí nos ayudan a cicatrizar realmente esta situación. Antiguamente se usaba la ranitidina, se usaba la cimetidina, que era muy buen medicamento, ¿verdad? Pero la famotidina también era bastante, algunos anticolinérgicos, pero bueno, realmente mejor, más vale que prevenir. Acuérdense que la prevención es lo mejor que nos puede evitar problemas. Hagamos los estudios cada 4 o 6 meses, vayamos con nuestro doctor de confianza, nuestro médico general de confianza, que nos mande a hacer un ultrasonido, unas radiografías, unos estudios de laboratorio, que nos explore todo nuestro cuerpo, que nos ausculte nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro estómago, que escuche nuestro corazón, en fin, todo para que cada 6 meses por lo menos un chequeo en nuestro laboratorio, para que podamos prevenir este problema, ¿sí? Porque sí es grave la úlcera duodenal. Muy bien, pues con eso terminamos nuestro tema de este día. Estoy muy agradecido con las llamadas, con los comentarios, agradezco mucho a mi compañera Venecia, al compañero Alejandro por pues ayudarnos en los controles. Y bueno, pues toda aquella persona que desee consulta y no tenga para poder costear su consulta y sus medicamentos, búsqueme con toda confianza, yo le daré la consulta y los medicamentos. Y también si no tiene para, pues no sé, para poder hacerse de comer algo, pues también veremos en qué le podemos ayudar, no sé, arroz, lentejas, frijolitos, lo que podamos tener, ¿no? Lo que podamos ayudar, ese va a ser nuestro granito de arena para poder ayudar a los que no pueden. Y bueno, pues eso va a ser todo por hoy. Y pues nos estamos viendo la próxima. Y les deseo que invoquen la maravillosa presencia del Espíritu de Dios nuestro Señor para dormir, porque no sabemos si mañana vayamos a abrir nuestros ojitos. Gracias, buenas noches y que Dios los acompañe siempre. Hasta la próxima. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.